Buenos días, mi nombre es María Merino Fernández y junto con mi compañera Michelle Matos Duarte venimos a presentaros el estudio que hemos llevado a cabo, que lleva por título ¿Existe el entrenador profesor perfecto? Bien, pues para llevar a cabo esta presentación vamos a seguir un índice tradicional que pasemos por una muy breve introducción, objetivos, material y método, resultados y las conclusiones. En cuanto a la introducción, nos planteamos si hay de alguna manera un estereotipo, un listado de características que digan que cuál es el entrenador profesor perfecto para algo determinado, ¿no? Podría ser un profesor de infantil, un profesor de primaria, un profesor de secundaria, un profesor de grado superior, un profesor universitario, un profesor de cualquier otro de un deporte para niños, para adultos, etcétera, etcétera, etcétera. Nos podemos encontrar que cuando hablamos de alguien, de un profesor perfecto, de alguna manera podemos ver a ese profesor como un líder, ¿no? Un líder. ¿Por qué un líder? Porque es aquella persona que tiene que liderar un grupo. Tiene que tener una serie de características para poder hacer que sus seguidores le sigan. En este caso, nuestros alumnos. Nosotros queremos que nuestros alumnos nos sigan y de alguna manera dejemos esa pequeña huella, que nuestra huella es el aprendizaje con todo lo que conlleva, dependiendo del área en el que estemos. Bien, pues hay muchos estudios que de alguna manera hacen listas y listas de aquellas características que necesita un buen líder, ¿no? Aquella persona para que le sigan. Pero sí que es verdad que en educación eso no está tan claro. Entonces, bueno, de hecho hay una escala de liderazgo para el deporte que consta de una serie de ítems que analiza. Bueno, pues nosotros nos planteamos analizar precisamente no con nuestros estudiantes, nuestros alumnos, sino con los padres. En concreto, nos hemos metido en deporte y queremos analizar qué piensan los padres de cuál sería el mejor entrenador o el mejor profesor. Ver si hay diferencias de lo que piensan en función del sexo biológico y la edad, y con todo ello poder crear ejercicios y juegos para dar respuestas a estos objetivos. Quién es, cómo es y qué se espera de ellos. Entonces, con todo lo que se espera, qué podemos trabajar para conseguir llegar a esos alumnos de la mejor manera posible. Bueno, el material y método. Se trata de un diseño post facto observacional, puesto que nosotros utilizamos un cuestionario que diseñamos nosotras, que fue aplicado por medio de un Google Form. En nuestro diseño contamos de una variable dependiente, que eran esas competencias deseables, y variables independientes, que eran el sexo biológico y la edad de los participantes. Contamos con 75 participantes, que fueron 45 mujeres y 30 hombres, con una media de edad de 37,5. Todos ellos llevaban a sus hijos a una actividad, en concreto la actividad de judo, con una antigüedad mínima de 2 años. Es decir, todos los padres que formaban parte de la muestra llevaban a sus hijos a la actividad de judo, y no era el primer año que le llevaban, sino por lo menos era el segundo. El grupo de menor edad constó de 28 participantes y el de mayor edad de 47 participantes. El material: diseñamos un cuestionario que abordamos todas estas características, desde características físicas del entrenador, si lo veían importante o no, la higiene, la belleza, la no belleza, los antecedentes sociales, la inteligencia del profesor, los conocimientos técnicos que tenía, cuántos tenía que tener para llegar a niños de primaria, los valores que el profesor enseña, dedica y de alguna manera trabaja e intenta lograr con los niños, saber motivar, y bueno, un total de 11 características. Los resultados fueron que los ítems entre 4 y 5 votados había 37 características, el top 10, las diferencias en función del sexo biológico y las diferencias en función de edad, que se presentan a continuación. Bueno, pues aquí vemos los ítems que se puntuaron de más de 4, es decir, de 4 a 5. La mayor puntuación era 5, pues vemos que 37 saturaban de alguna manera en más de 5. Todas estas son aquellas características que los padres ven como importantes en el profesor. Y ahora vemos el top 10.
que tenemos, que era muy importante que fomentaran y trabajaran el respeto a los compañeros, la deportividad, el conocimiento técnico propio del deporte, la honradez, la capacidad para gestionar y resolver conflictos que se produzcan en clase, habilidades cognitivas para crear juegos, la capacidad creativa, ¿no?, de los profesores. Parecía que era algo muy importante, de alguna manera, para hacer que los alumnos les siguieran. La motivación intrínseca, la capacidad de cooperación, que supieran cooperar y trabajar en equipo, dar respuesta a ese control de las conductas impulsivas que tenían, y la autoestima y el autoconcepto. Estas son las 10 que de alguna manera los padres veían que eran mucho más importantes. En cuanto a las diferencias, vimos que las mujeres ofrecen más importancia frente a los hombres en los siguientes ítems: en transmitir cooperación, el acondicionamiento físico del entrenador, veían que era importante puesto que era el reflejo en el cual se veían los niños, la apariencia física y la alegría a la hora de transmitir los conocimientos o los juegos o cualquier otra cosa por parte del entrenador, así como el manejo de la empatía. En cuanto a la edad, prácticamente no había diferencias. Los más mayores, los padres más mayores ofrecían, los más mayores eran los mayores de 33 años, ofrecían una mayor importancia a la vestimenta ya no solamente con la equipación, sino cómo iban, ¿no?, los entrenadores. Y los de menor edad ofrecían una mayor importancia a la motivación de poder, al poder que la motivación que los entrenadores, los profesores tenían por el poder, por mandar al grupo. En cuanto a las conclusiones y discusión, los padres buscan una formación integral para sus hijos, los valores que se fomentan en las clases son muy importantes y la creación de nuevos materiales para enseñar, para buscar la motivación, lo ven como, y sobre todo de manera lúdica, lo ven como algo muy importante. De alguna manera, nosotros también pensamos que eso es lo más importante, ser capaces de crear juegos, de innovar, buscando la motivación para poder llegar a los alumnos, ¿no? Es por eso que la innovación en esto es muy importante. No podemos seguir siempre las mismas clases, no podemos seguir siempre el mismo discurso, sino que tenemos que crear nuevas cosas. Y para dar respuesta a eso, lo que hicimos fue crear 5 ejercicios nuevos para dar respuesta a aquellos que nos pedían y 5 juegos. Creamos el ejercicio del tribunal para mejorar la autoestima. Lo que hicimos fue colocar grupos de 6 en donde 2 yudokas lo que hacían era realizar las técnicas. Por ejemplo, hemos llevado a cabo la técnica de osototoshi y ellos lo habían practicado. Y luego creamos tribunales en el cual 2 personas lo hacía el A y el B y los otros 4 eran el tribunal. Y lo que tenían que hacer era decir para cada uno del tribunal lo que mejor habían hecho. Por ejemplo, yo soy el miembro A del tribunal y digo, creo que lo que mejor habéis hecho es el desequilibrio. El tribunal B tenía que ver algo. Si ya habían dicho el desequilibrio, tenía que decir otra cosa. Por ejemplo, lo que mejor os ha quedado ha sido la caída. Y así sucesivamente. E iban rotando. Todos formaban parte del trabajo y del tribunal. De tal manera que todos se llevaban su pizca de autoestima en aquello que habían realizado. La simulación de una competición, que era trabajar el control de impulso, que lo que hacíamos era situaciones simuladas de competición, en las cuales o bien el entrenador o bien otros alumnos ejercían de árbitro y en algún momento se les decía a nosotros mismos, controlábamos aquellas circunstancias en las cuales a lo mejor les marcábamos mal. Es decir, si uno había marcado un punto, no se lo dábamos. ¿Para qué? Para que aquel deportista controlara el impulso de girarse al árbitro o a su propio compañero y decir, no, es que no me has puntuado. No, te tienes que aguantar porque el árbitro ha decidido esto. Y luego ya se analiza qué ha pasado, qué no, y sobre todo se, de alguna manera, ponía en valor a aquellos que habían sido capaces de controlar sus impulsos. El antifaz. Este ejercicio partía de generar el autocontrol y la técnica muy controlada. Se les ponía antifaces en grupos de 3 o por parejas. Si los dos tenían antifaz,
había un tercero que hacía de árbitro controlador para que no se chocaran. De esta manera lo que hacíamos es que tenían que hacer técnicas muy controladas, puesto que si entraban a lo loco se hacían daño, para que le dieran la importancia que tenía el control de los movimientos. El cuarto fue el trabajo por metas. A principio de cada mes se les daba un papel a los niños con las técnicas que íbamos a trabajar a lo largo del mes. Y ellos tenían que decir de cada cosa qué querían mejorar. Y al final de cada mes se les grababa y analizábamos con ellos lo que habían alcanzado. Y se les enseñaba a ver si se habían puesto metas muy altas o muchas metas o metas muy accesibles, decir, mira, no te has planteado casi ninguna meta porque date cuenta que esto lo has llegado a conseguir fácilmente. Y se trabajaba con ellos esa autoestima y ese control de metas, ese trabajar por metas y que de alguna manera supieran autogestionarse ellos. El último era resolver el problema. De alguna manera trabajamos por equipo, cooperación y táctica. Se les daba una técnica y se les decía, vale, pues ahora vamos a realizar esta técnica, pero resulta que el adversario nos va a quitar la pierna de esta manera. Entonces se les ponía por grupos y tenían que pensar cómo solucionarlo. Bueno, pues si me quita la pierna, voy a agarrar más arriba, voy a agarrar más abajo, voy a encadenar con esta técnica y el profesor les iba guiando. De tal manera que trabajamos la cooperación por grupos y de alguna manera estamos trabajando también la técnica. En cuanto a los juegos, el primero era el juego de la honradez, que de alguna manera tenían que trabajar la honradez y no hacer trampas. Durante el calentamiento se elegía a un judoka que iba a ser el juez y les decíamos dos juegos, les decimos dos juegos en los cuales tienen que prestar especialmente atención. Es decir, yo cojo y digo, Juan, en el juego de las estatuas y del comecocos tienes que prestar mucha atención porque vamos a ver si nuestros alumnos hacen trampas y en un momento determinado nosotros no vamos a mirar para ver si hacen trampas o se eliminan ellos solos. Entonces, hay muchas veces que los niños nos damos cuenta que si nosotros no estamos atentos, no se eliminan, sino que de alguna manera ellos, uy, no me han visto, sigo jugando, porque todos quieren seguir jugando. Entonces, nosotros teníamos aquellos jueces que lo que tenían que hacer es fijarse precisamente en esas cosas. Y al final dábamos puntos a aquellos que habían trabajado más la honestidad. A vista de pájaro es un juego que trabajamos la cooperación y el trabajo en equipo. Ponemos por grupos y nosotros somos como un pájaro que miramos desde arriba. Entonces les decíamos, por ejemplo, una letra y ellos se tenían que tumbar en el suelo y hacer, por ejemplo, la A y tenían que hacer la A. Y cada vez tenía que mandar uno tenía que liderar, de tal manera que todos tenían que hacer caso al que mandaba y todos tenían que aprender a trabajar en equipo. Puesto que si no trabajó en equipo no lo conseguíamos y no ganábamos el punto. El juego de la cebolla era cooperación igual y trabajo en equipo. Poníamos dos equipos y un equipo se ponía en un extremo de la clase en el suelo y se tenían que agarrar entre todos y el otro equipo de pie. Cuando dábamos la salida, poníamos el cronómetro y el equipo que estaba de pie tenía que ir a por el equipo que estaba en el suelo muy agarrado y tenía que quitar como si una cebolla se tratara de uno en uno, tenía que cooperar de agarra tú la chaqueta, agarra tú el pantalón, tira de aquí, para ir sacando a todos los judokas poco a poco y al final conseguir llevárselos a todos al otro lado y trabajar como una cebolla. Aparte de otros trabajos de fuerza, comicata propios del deporte, trabajamos la cooperación en equipo. El equipo que menos tardaba es aquel que guardaba el punto, que ganaba el punto. Y además, si habían trabajado muy bien en equipo, se les daba otro punto adicional. El juego del quién sabe más es, pues en la clase, las técnicas que habíamos trabajado. Al final de clase hacíamos dos equipos, un equipo y otro. Cada miembro del equipo tenía un número, del 1 al, por ejemplo, si son 20 hasta el 20. Decíamos el 1, sale el 1 y nosotros decimos el nombre de la técnica que habíamos hecho. Por ejemplo, Ogosi. Si es con compañero, tenía que salir rápidamente uno del equipo y hacerlo. El número que antes lo hacía ganaba el equipo un punto. El equipo tenía que estar animando y hay veces que puede ayudar, de tal manera que todos tienen que trabajar la deportividad porque tienen que estar animando al resto de su equipo para que lo consiga. Y por último, el juego de color tenis.
color técnico, que lo hemos llamado de esta manera, que teníamos que trabajar el autocontrol y la concentración. Se asignaba cada movimiento de los que habíamos dado a lo largo de la semana o del mes un color específico. Por ejemplo, en la caída de espaldas, Ushirukemi va a ser el rojo. Bien, pues cada vez que a lo largo de la clase, no podíamos poner muchos, podíamos decir 2 o 3, designábamos el color, pues tenían que hacer esa técnica que habíamos asignado. O decir, bueno, pues hoy a lo largo de la clase, en cualquier momento que estemos haciendo cualquier cosa, decimos rojo y tenéis que hacer Ushirukemi. O decimos Ushirukemi y tenéis que hacer Ushirukemi. Entonces, prestamos esa atención, ese autocontrol, que cuando ellos reciben ese impulso de un color, tienen que hacer lo que hemos relacionado con ese color, como si quedarse quieto, irse a la fila, saludar a un compañero, lo que hayamos asignado en ese momento. Bien, pues hasta aquí explicaros las conclusiones a las que hemos llegado, los juegos y ejercicios que hemos diseñado en función de lo que nos han dicho los padres que piensan que es lo más importante para que sus hijos aprendan más, vayan motivados y hagan un mejor ejercicio. Muchas gracias por su atención y quedamos a expensas de cualquier aportación o preguntas que quieran realizarnos. Gracias.